Les agradezco siempre su apoyo. Ayer que no estábamos en circulación, estuve al pendiente de la transmisión. Ya se dieron cuenta dónde estoy, en el aeropuerto, así que gracias al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, y Tierra Narca y la Guerra que nos ocultan, sus libros de referencia de hace incluso de más de 10 años, y el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, décadas como corresponsal de guerra y fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar con los likes, con los superchats, con las suscripciones, así como lo hace con Sin Censura en No Apto para Cínicos. Échenos la mano para apoyar al maestro Jaime Hernández. Te saludo, Paco, te saludo, Jaime, ¿cómo están? Buenos días. Vicente, buenos días. Jaime, buenos días. Déjame primero ir a cambiar la camisa negra. Se me olvida, Jaime, discúlpame el consejo del uniforme. No, fíjate, Vicente, Jaime, yo voy a retomar, ayer entramos al tema, pero voy a retomar hoy cómo llegamos a denigrar a la Secretaría no nosotros, claro, quienes hacen nombramientos, a la Secretaría de Educación Pública, cómo pasamos de el maestro José Vasconcelos Calderón, considerado el maestro de América, el secretario más importante de educación en la historia de México, y que además es quien le da la estructura actual y organiza misiones culturales, alfabetiza el campo, impulsan el muralismo. Él fue el principal apoyo de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros, y cómo hacen de la educación un medio de redención de este pueblo mexicano, o Jaime Torres Bodet, ¿no? Diplomático, escritor de altísimo prestigio, el director general de la UNESCO, que además es el único mexicano que lo ha hecho. Él fundó la CONALITEC, o cómo pasamos de las aportaciones y el legado de Justo Sierra Méndez, ¿no? Que técnicamente no fue secretario de Educación, pero en realidad es reconocido como tal, y pasamos a todo eso, y luego pasamos, fíjate, primero a Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota, la panista, ¿no? Yo recuerdo mucho su paso por la secretaría, porque era una literata cuyo mayor mérito fue, Dios mío, hazme una viuda, por favor, o Cuando los hijos se van. O pasamos a Aurelio Nuño Mayer en el sexenio de Peña, criticado violentamente porque el tipo era verdaderamente un burro, y lo digo con mucho respeto para los burros, ¿no? O Emilio Choifet Chemor, que cuando pasa por la secretaría, pero roba de lo lindo. Y luego pasamos, y lo digo otra vez con respeto, a Mario Delgado Carrillo. La verdad es que debíamos pensar todo lo que representa la Secretaría de Educación Pública de este país. Así que quería poner el tema primero ahí, Vicente, porque verdaderamente si hacemos un recorrido histórico por la Secretaría de Educación Pública, vamos a descubrir que hemos tenido grandes secretarios de educación, y que ahora de pronto la Secretaría de Educación Pública se convierte, y hay que decirlo, ahí se convierte en una especie de premio, y en la que vemos que han pasado personajes como Chepina Vázquez Mota, que no solo es cuestionada por su capacidad intelectual, ¿no? Sino por su capacidad para defraudar al fisco, ¿no? El fraude en Sedesol, el fraude en fondos para migrantes, cuestionamientos a sus propuestas, investigaciones familiares, es decir, corrupción plena. Y pasamos a personajes ignorantes como Nuño Mayer, el que vas a leer, que esa es su palabra, ¿no? ¿Puedes leer esto? O pasamos a los cuestionamientos abiertos, enteros, a Mario Delgado Carrillo. Así que yo quiero poner ese tema, Vicente, porque
porque es importantísimo para este país. Pero buenos días, Jaime, sé que ya llegó Norman, qué bueno, me da gusto que ya esté bien, ya se haya recuperado, no sé si ya totalmente, pero esa gripe, que ayer me vacuné contra la influenza, por cierto. Pero Norman, buenos días, Jaime, y Vicente, buenos días. Sí, y como está muchachón Jaime ese porque se vacunó, pero para el sarampión. Mi querido Norman, saludos, buenos días. Eh, a ver, dejen poner sobre la mesa también este tema de cabeza de vaca, porque ya fue a quejarse con Alarraqui, a chillar literalmente con Alarraqui, porque lo está exhibiendo, entre otros, Sergio Gutiérrez Luna, que ha presentado documentos en los que para conseguir el fuero anduvo hasta firmando papeles queriendo deshacerse de su ciudadanía estadounidense, cabeza de vaca. Vamos a escuchar a cabeza de vaca llorándole a a Carlos Alarraqui, por favor. Los ataques se han venido pues incrementándose. Cuando me nombra mi partido como diputado federal plurinominal, casualmente a los 10 días fabrica denuncia en base en temas que simplemente no tienen pies ni cabeza, pues para poder tener la narrativa de decir, cabeza de vaca tiene 2 órdenes de aprehensión. Pues sobre esas se tiene y se mantiene una suspensión definitiva, que tenemos la opción ahora de ir al colegiado, pues prácticamente a defender este hecho. Pues sobre la misma carpeta y los mismos hechos del venta del departamento desde el 2021 viene todo esto. Una vez que una de sus mismas gentes, de la gente más allegada al expresidente López Obrador, pues revela mucha información a través del libro Ni venganza ni perdón, donde pues prácticamente aparece directamente el jefe de comunicación social, Jesús Ramírez, y bueno, la red de Huachicol. Aquí párelo, porque son los mismos entrevistando a los mismos, pero cabeza de vaca ya no está en tono burlón como lo vimos en redes sociales por la solicitud de aprehensión y extradición a México, mi querido Jaime, más lo que le quieras poner a la mesa. Pues se ve que está muy nervioso, se ve que está muy nervioso y tiene razón en estar nervioso, pero evidentemente está utilizando la estrategia del calamar, que expulsa tinta para confundir, cortinas de humo para confundir, y lo hace precisamente en el programa del señor Alarraqui. Todo el mundo sabe que el señor Francisco Javier Cabeza de Vaca es el gran financiador de muchas cosas, candidaturas, porque el señor parece muñeco Larín, todavía tiene los bolsillos llenos de dólares, financia muchos proyectos, por eso muchos líderes del PAN van a visitarlo. Su casa en Estados Unidos se ha convertido en centro de peregrinación para ir a pedirle recursos. Te apoyamos, hermano, tú no te rindas, pero móchate tantito, ¿no? Así es que yo creo que evidentemente todo forma parte de una estrategia que desde ya yo anticipo que será fallida, porque el señor Cabeza de Vaca realmente lo tiene muy difícil para escaquearse. Siempre ocurre lo mismo con este tipo de personajes que dicen que es como el caso de Alito Moreno, ¿no? Nosotros ya hemos derrotado en los tribunales a todo mundo con recursos, con amparos. Igual está en la misma estrategia de todos estos mafiosos, pero yo de verdad creo que ya llegó el momento en que el señor Francisco Javier Cabeza de Vaca responda ante los jueces por los muchos cargos que tiene en su contra. Y déjame añadir 2 elementos. Sabemos que acaban de detener al príncipe, bueno, al quien era el príncipe Andrew, hermano del rey Carlos en el Reino Unido, lo han arrestado por sus vínculos con el escándalo de Jeffrey Epstein. Ya sabes, estos escándalos que Donald Trump intenta borrar, que quiere que desaparezcan de los medios, de las redes sociales, el escándalo de Jeffrey Epstein. Ayer el congresista por California, Ted Lieu, asegura que hay archivos en los que se
consigna la violación, incluso amenazas de muerte de Donald Trump a niños, a menores de edad. Así es que se está poniendo cada vez más peliagudo este tema para el presidente Donald Trump. Y en una última instancia me gustaría hablar, hoy el Universal publica lo que sería la reforma electoral que nadie conocía. Dice el Universal que ya tiene un documento, un adelanto de esta reforma electoral, y hay cosas que a mí en lo personal no me convencen o no me gustan, francamente, porque sí, hay una reducción, proponen una reducción del 25% a los partidos políticos, pero lo que no me gusta mucho es el tema que de alguna manera platicábamos ayer y antier con el maestro Paco Cruz. El PAN propuso que se produjera un reordenamiento de los diputados plurinominales. Marquito Cortés hacía que fueran 100 electos, decían los mejores perdedores, pero que fueran a las urnas 100 y 100 electos por las cúpulas de los partidos. De ser cierta este borrador que adelanta el Universal, a mí francamente no me gusta, pero creo que 100 diputados plurinominales que tuvieron la mejor puntuación en las urnas y 100 electos por las cúpulas del partido no terminaría con esta mafia de los plurinominales que siguen infestando la Cámara de Diputados y Senadores. Ese es mi saque de entrada, queridos caballeros. Y me parece adecuado porque le iba a decir a Norman, ¿cómo ves lo de Sergio Mayer? O sea, yo lo escribí en redes sociales. Ya salieron a defender a Sergio Mayer y nos van a acusar de caníbales porque ni modo que nos quedemos callados. Y no solamente a Sergio Mayer. Fíjate que en algo que sí puedo estar de acuerdo con Ricardo Monreal en las declaraciones que pusimos hace rato es que no es solamente Sergio Mayer, exacto. Ahí está Cuauhtémoc Blanco, otro personaje que me parece impresentable. Y me enfoco en los plurinominales de Morena, porque los otros ya los conocemos y los madreamos casi a diario. Pero bueno, ahí está el tema sobre la mesa y lo de Sergio Mayer, pues el tiempo nos ha dado la razón a los que hemos criticado, ¿no? O sea, un personaje más superfluo, nefasto y muy alejado del pueblo. Ah, no, va a decir que por eso fue a la casa de los famosos, a que el pueblo se diera taco de ojo con él todos los días. Mi querido Norman. Buenos días, queridos Vicente, Paco, Jaime y toda la audiencia que nos acompaña desde temprano en Sin Censura. Bueno, hablar de Mayer es hablar de un error, ¿no? Pero un error además suficientemente cuestionado antes de que le fueran regalada aquella diputación federal. No hay que olvidar que Sergio Mayer fue diputado federal también en 2018, de 2018 a 2021. Y en esa historia que podemos nosotros recordar, Sergio Mayer le asignaron la presidencia de Cultura en la Cámara de Diputados. La Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados hizo un desastre, pues evidentemente su tipo muy limitado, ¿no? Su tipo terriblemente frágil en términos culturales, en términos de honestidad inclusive. Bueno, de 2024, al terminar, en 2021 a 2024, que fue otra vez favorecido con la dirección de Morena, él estuvo atacando a la 4T. Eso me parece increíble, ¿no? Hemos hablado de lo increíble que resulta ser que Mario Delgado haya sido elegido secretario de Educación Pública cuando él fue el que propuso y fue el que empujó la reforma electoral de Peña Nieto. Entonces, parecen absurdos. Bueno, pues los absurdos viven en Morena. Ahora, ¿qué pasa con este tipo? Mayer fue altamente cuestionado, sin embargo fue defendido, me acuerdo perfectamente bien,
a Rafael Barajas, algo increíble, ¿no? Peleándose con todo mundo para sacar adelante una candidatura tonta, absurda, ¿no? Más que una candidatura, una designación absurda. Yo creo que Morena está pagando lo más, por lo menos, comete errores bastante infantiles, el tipo tiene poco que ofrecer, pero voy a decir algo que para mí es importante. Creo que todos aquellos que tenemos o podemos tener, que somos la gran mayoría del pueblo mexicano, la idea de ser diputados locales o diputados federales para poder contribuir con ideas, con propuestas que modifiquen sustancialmente la vida de los mexicanos, tendemos a avergonzarnos de la posibilidad de hacerlo. Es decir, la gente ya no está deseando ser diputado federal cuando encontramos, o diputado local, cuando encontramos a individuos con estas características que lo son, que no contribuyen absolutamente nada, como puede ser el mismo Cuauhtémoc Blanco, que le mandaron por ahí un salvavidas de carácter jurídico, o sea, cosas absurdas que se presentan en nuestro país y que lamentablemente se presentan en el único partido de izquierda que nos acompaña hasta ahora, ¿no? Yo creo que debe haber cambios dramáticos. Le preguntaron a Monreal. Monreal finalmente está aceptando que sí, pues que son errores y que, bueno, pues se tienen que corregir, que él sabía perfectamente bien todo el tema de la solicitud de licencia para que este individuo se involucrara en temas que para él son más importantes, ¿no? Como puede ser un show televisivo absurdo, grotesco, que por supuesto no he visto, pero tengo antecedentes de que es algo que realmente solamente enriquece a gente con estas características, ¿no? Como Mayer. Me parece que no podemos pasar por alto esto, hay que señalarlo, sobre todo en víspera de la elección o de la selección de candidatos plurinominales que todavía harán las cúpulas de los partidos. Esto es algo totalmente fuera de lugar, esto es algo que debe ser una llamada de atención y que todos los partidos deben de entender que el pueblo se da cuenta de todo y que cada una de esos tipos de designaciones hace que pierda preferencia en los partidos. Yo no sé cuántas personas decidieron no votar por Morena cuando fue elegido un individuo con estas características, cuando se enteraron y dijeron, basta, este era mi partido, yo no puedo seguir adelante con esto, y son cosas que no podemos pasar por alto. Tampoco podemos justificar, tampoco podemos decir que la presidenta no sabía, ¿no? Porque la presidenta defendió esta designación y bueno, forma parte de sus errores, este error que comete, como lo hizo en su momento el presidente López Obrador con Lili Téllez, con Germán Martínez y con toda aquella gente que sabíamos perfectamente bien que no solo iban a traicionar al movimiento, que para ellos era absolutamente irrelevante ser diputado federal, ¿no? Por eso regreso al tema. Con esto se quitan los deseos, los estímulos para que un joven, por ejemplo, piense en ser diputado federal, porque el hecho de ver las actuaciones de diputados, muchísimos diputados, inclusive muchos de Morena, que no tienen absolutamente nada que hacer ahí, bueno, pues esto debe desilusionar a todos aquellos que alguna vez pensaron en ser diputados y contribuir desde un punto de vista creativo en las cámaras. No hay que olvidar, y yo lo he dicho mucho, y algunos lo toman a mal, pues porque simplemente están entusiasmados con la idea de que Fernández Noroña es un diputado federal eficiente. Yo les quiero decir algo, y eso es importante que lo tomen en cuenta. Un legislador se dedica a hacer leyes. No es la tribuna lo que paga, aunque forme parte de la tribuna de un requerimiento para poder participar en un partido. Fernando Noroña es magistral como tribuno, o lo era, creo que ahora un poco apagado,
pero en donde no tiene buenos números es en la creación de leyes. Es decir, en donde no tiene buenos números es como legislador. Así que son cosas que le podemos cuestionar a Fernando Noroña. No es un legislador eficiente, habla bien, habla bonito, utiliza casi siempre las mismas palabras, pero las hace muy bien, con buena entonación, etc. Bueno, él es un tribuno, pero no es un legislador. Y eso es justamente lo que yo quiero que piensen los jóvenes, que piensen en que si ellos desean algún día llegar a las tribunas legislativas, piensen en hacer leyes, piensen en modificar en beneficio de sus colectividades, a través de planteamientos que favorezcan a las mayorías. Eso es legislar, eso es hacer diputación, no nada más hablar. Ahora, hablar también tiene su sentido porque hay defensas. Digo, si alguien hace buenas defensas de lo que él quiera o le interesa en ese momento, es Fernández Noroña, lo hace muy bien. Pero eso no es exactamente una diputación, mis queridos Vicente, Jaime y Paco. Déjenme ir también poniendo otros detalles en la mesa. Cumple 66 años el que fue príncipe, arrestado en su cumpleaños. Eso también es un mensaje político como dardo envenenado, ¿no? En su cumpleaños no se guardaron nada. Y el tema de Julio Scherer, que está censurando a Julio C. Roa. A mí me escribió Julio C. Roa, que por cierto nos va a acompañar en el programa después de la mañanera del pueblo. Me dijo, Vicente, me tumbaron el video en el que estoy denunciando un lujoso apartamento y todo parece indicar que es el propio Julio Scherer el que estaría provocando que me tumben la transmisión que hicimos con las denuncias que hace Julio, muy a su estilo. Pues qué piel tan delgadita le salió a quien está tirando hasta con lumbre en el libro que publicó junto con Jorge Fernández Menéndez, mi querido Paco. Fíjate, Jaime, Vicente y Norman, voy a englobar con lo que digo todos los casos prácticamente. En mi pueblo hay un refrán viejo que dice: no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Y eso es que la responsabilidad de un error o problema recae principalmente en quien da autoridad, confianza o una tarea a alguien incompetente. En el caso de Sergio Mayer, refleja mucho lo que millones, me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, de morenistas piensan de personas que son indeseables o que llegaron a la cargo por una invitación muy extraña, en este caso de Mario Delgado, ¿sí? Es un tipo arrogante, es soberbio, y digo, la soberbia está ahí, de Sergio Mayer está ahí. ¿Por qué? Porque con una mano en la cintura abandona la Cámara de Diputados y dice: yo me voy a la casa de los famosos y la voy a hacer un infierno, porque él sabe que va a hacer televisión para gente ignorante de extrema derecha, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Es un tipo trepador, oportunista, y ahí está el oportunismo, que son calificativos que le aplican muy bien prácticamente a todos, ¿sí? Los indeseables en Morena. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego digo que también que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre, porque nos está mostrando casos como el de Sergio Mayer, como el de Marx Arriaga, como el de Cabeza de Vaca, que también en Morena se puede actuar en pandilla. Y lo digo abiertamente, sí, en pandilla, sin pensarlo. Hay ataques en pandilla, y el presidente, como lo llamaba López Obrador, nado sincronizado, ¿sí? Así que bueno, es un caso. Luego el otro, Cabeza de Vaca, mira, para mí está nervioso porque hoy ya exgobernador de Tamaulipas ya no tiene fuero y sabe que es prófugo de la justicia, y sabe que la solicitud de captura con petición de extradición puede ser en realidad. Así que tú lo dijiste bien, ya se le quitó ese tono soberbio, pedante. Cabeza de Vaca es buscado por las autoridades por delincuencia organizada, por lavado de dinero, por manejo de recursos, por corrupción cuando fue gobernador.
hay evidencias muy sólidas, fraude fiscal le llaman ellos, hay evidencias muy sólidas de que cuando era gobernador formó un grupo élite de policía que se dedicaba a la delincuencia organizada, y eso incluye torturar, desaparecer, secuestrar. Así que por eso le baja el tono y se va a quejar con Al-Arraqui, que es el que le da voz a todos estos pillos delincuentes, ¿no? Ya no solo es Ciro, fíjate, antes decíamos el defensor de los malandros, bueno, pues ahora también tienes ahí a Al-Arraqui. Y así que Cabeza de Vaca cambia, le baja un poco el tono, pero lo baja porque está nervioso. Sabe que es prófugo de la justicia, así que eso hay que tomarlo en cuenta. Y para que no perder tanto, porque tengan tiempo otra vez Jaime y Norma, el caso de Julio Scherer Ibarra hay que destacarlo, y de Julio Cerro hay que destacarlo mucho, porque Julio presenta documentos, presenta papeles que consigue, oficiales que consigue en Estados Unidos, y Julio confirma, o nosotros confirmamos lo que hemos dicho siempre. Sí, Julio Scherer Ibarra escribió un mamotreto que denigra a todo mundo, que traiciona la confianza de López Obrador, pero que en realidad no puede probar nada. De hecho, sé que tuvo que cancelar o canceló una entrevista, fíjate, con Carmen Aristegui, que es muy suavecita con ellos, que no cuestiona, que no nada, que les abre el micrófono para defender otra vez a los malandros. Entonces, que se ha dedicado a decir puras mentiras, y el caso de Julio Cerroa lo desnuda abiertamente y muestra quién es Julio Scherer Ibarra, ¿sí? Un sinvergüenza que escribió un libro para congraciarse con la extrema derecha mexicana, con la extrema derecha, pensando en forjar alianzas futuras con Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Así que tienes ahí un todo, Vicente. No tiene la culpa el indio, dicen en mi pueblo, sino quien lo hace, compadre. Y yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, aunque todavía hay tiempo, pero y Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente. Y aquí estamos pendientes, Jaime y Norman. Gracias, Paco. Mi querido Jaime, ya vimos también la reacción de los señalados por Grecia Quiroz, quien hace un señalamiento muy irresponsable también, la alcaldesa, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, señalando a Raúl Morón, que dice que está incluso considerando entablar una contradenuncia por el daño que puede causar los dichos, el actuar de Grecia Quiroz, más mesurado, pero también obviamente fuerte, Leonel Godoy. En fin, también está el tema en boca de muchos, eso, y lo que le quieras poner para cerrar en esta segunda vuelta, querido Jaime. Hemos estado hablando, sobre todo con el maestro Paco Cruz, cómo de cara al 2027 y al 2030 vamos a ver muchos fenómenos de estos, de los que llamaba el presidente López Obrador, vulgares ambiciosos o vulgares ambiciosas, que se encaraman a cualquier pretexto para encaramarse a una candidatura, en este caso de la señora Quiroz, quiere ser gobernadora de Michoacán, pero no lo va a conseguir, ¿no? Porque la señora Grecia Quiroz tiene un severo problema de credibilidad. Es una mujer realmente muy incapaz para gobernar un estado como el de Michoacán. E imagínense, si se convirtiera en gobernadora de Michoacán, pues se la comería el crimen organizado. Yo creo que esta mujer está siendo mal aconsejada, no ha entendido que no tiene la estatura, no tiene las costuras para ser candidata a la gubernatura, pero así es la ambición que obnubila la mente de aquellos que creen que han nacido para ser líderes políticos, ¿no? Iluminados, que jalan a las bases, que su destino es ser, como decía ella de su esposo, Carlos Manso quería ser presidente, era su sueño. ¿Y ahora qué?
ahora ella ha hecho suyo ese sueño, pues yo creo que francamente eso no va a llegar a materializarse en la realidad. Pero, y yo creo que esta señora, en lugar de andarse candidateando, lanzando campañas difamatorias, porque si tuviera las pruebas, ya las hubiera presentado. Yo creo que esto le resta muchísima seriedad a sus denuncias, a sus aspiraciones para ser candidata a gobernadora. Y bueno, pero pues, así estamos en este mosaico político del México de hoy. Todo mundo cree que tiene las suficientes cualidades para ser gobernadores. Vamos a ver mucho de esto, mucho grillo saltando en el comal para hacer realidad sus aspiraciones. Y en este sentido, Morena va a tener serios problemas, ¿no? Serios problemas a la hora de poner en orden y tratar de evitar que se le salgan del huacal más de uno. Hemos visto como los Monreal siguen ahí, sobre todo Saulito sigue candidateándose. Hemos visto como en el caso de San Luis Potosí, la esposa del Pollo sigue también ahí con el Güero Velasco alzándole la mano. Vamos a ver mucho de esto, ¿no? Gente, eh, gente que realmente llega al poder no para realmente servir a una causa, sino para servirse del pueblo, ¿no? Y es lamentable, pero pues, ¿qué quieren, no? Yo creo que en muchos sentidos las democracias son procesos sin intermisión que poco a poco se van perfeccionando y es inevitable que veamos este tipo de casos de gente que creen que están por encima de sus propias posibilidades, creen que tienen la estatura suficiente como para perpetrarse en el poder o hacer realidad el sueño, en este caso de la señora Grecia Quirós, de su esposo, que quería ser presidente de la República. Mi querido Jaime ya sabe que los espera a las 2 de la tarde, de lunes a viernes en No Apto para Cínicos, es su canal, es su espacio, y ahí lo espera con Hildy, con Yago Batusay y con todas las ganas de servirle como usted se merece en No Apto para Cínicos, un espacio honesto e independiente, en donde hacen falta los likes, en donde hacen falta las suscripciones y en donde hay que apoyar con superchats. @Jaime Journo en lo que era Twitter, ahora X, para que apoye al maestro Jaime Hernández. ¿Lo dije bien, maestro? Así es, así es. Los espero a las 14 horas. Hoy vamos a hablar precisamente de esta detención. El rey Carlos ha dejado caer a su hermano. Ha dicho, no, adelante, deténganlo, porque efectivamente, si hay suficientes pruebas de que actuó mal estando en un cargo público, se merece ser detenido. Así lo abandona a su suerte su propio hermano. Lo increíble de todo esto, lo increíble, es que un sinvergüenza como Donald Trump, un criminal, todavía siga en el cargo. Es increíble. Así es. Y mi querido Norman, increíble también. Bueno, Vicente, nada más antes que se vaya Jaime. Jaime, debes retomar el tema de los Terian, que es bien importante. Verdaderamente sí. No. Ayer lo tocó, pero Jaime no conocía mucho del tema. Pero ese de los Terian es importantísimo. ¿Qué eran los caballeros águila? Los caballeros jaguar. En términos actuales serían Terian. Discúlpame, Norman, por robarte unos segundos, pero es que ayer Jaime tocó el tema en No Apto para Cínicos, pero debías meterte, eso vas a encender tu chat, Jaime. Y nada más para que la gente que está diciendo que es discriminatorio, de ese refrán, el indio no tiene la culpa, sino que lo hizo su compadre. Recuerden, yo lo he dicho abiertamente aquí, abuela mixteco zapoteca, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo. Soy mixteco zapoteco. Los refranes son refranes, están reconocidos, no vamos a tumbar el lenguaje porque sí, hay cosas que sí son derogatorias, pero es un refrán, es un dicho que está ahí históricamente. Soy mixteco zapoteco, vean la nariz nada más, así que Norman, una disculpa, ahora sí, adelante Jaime y Vicente, una disculpa. no, hombre,
La aclaración ameritaba. Fuerza Informativa Azteca, mi querido Norman, hablando de cómo tenía Jesús Ramírez Cuevas amañadas las mañaneras. Y adivina quién entrevista Irving Pineda, el que hace el reportaje, a Reinaide Ramírez. Ahí te la dejo de tarea. Qué gran investigación de Fuerza Informativa Azteca. Mi querido Norman, para cerrar tus comentarios. Bueno, pues Fuerza Informativa Azteca demuestra que sus fuentes son confiables, ¿no? Reinaide, pues es un personaje, es una periodista connotada, interesante, inteligente, que bueno, pues nos ha venido demostrando sus capacidades a lo largo de estos años desde el presidente López Obrador. Pues yo quisiera hablar brevemente de la reforma electoral. Hemos platicado nosotros en buena medida durante mucho tiempo que el fiel de la balanza o los fieles de la balanza iban a ser tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde, como miembros de la alianza que tienen con Morena, y como ellos dan justamente los votos necesarios o suficientes para poder aprobarlo, pues tienen mano para poder decidir en buena medida lo que les favorezca. Y como sabemos que son partidos pequeños, insignificantes, sin mayor relevancia, pues son partidos que evidentemente aprovecharán al máximo sus posibilidades, y vemos que ya se está moviendo el tema de los plurinominales para abaratarlo, ¿no? Para ponerlo en una posición en donde ellos puedan lograr capitalizar sus propios intereses. ¿Qué sería, como diría Facundo Cabral, qué es un general sin uniforme? Lo mismo sucede con el PT y con el Verde. ¿Qué son ellos sin plurinominales, mis queridos Vicente, Paco, Jaime? Y bueno, tampoco podemos pasar por alto que en el caso específico de Julio Scherer Ibarra, que ahora se erige como persecutor de Carlos Roa, él en su momento fue perseguido, o fue también persecutor, y fue persecutor de Hernán Gómez Moera, quien Hernán sacó un libro que se llamó Traición en Palacio, y evidentemente hablaba de los cochupos y de los desaseos que tenía Julio Scherer Ibarra, y bueno, impidió que se difundiera el libro, trató de impedir que se difundiera el libro y prohibir la venta de la obra, y ahora él no acepta que nadie le cuestione, ¿no? Porque Julio Scherer Ibarra todavía mantiene un poder político, y más que político, un poder en el ámbito judicial que eventualmente le estará permitiendo hacer persecuciones. Yo creo que en este país, en donde nosotros privilegiamos el derecho a la libertad de expresión, debe de evitar que estos personajes hagan lo que vienen haciendo. Así que bueno, pues esto es una de las cosas que vale la pena mencionar. También hay que recordar a nuestra gran Raquel Buenrostro, funcionaria de primerísimo nivel, en donde dice, bueno, pues si tienen denuncias, si Julio Scherer y compañía tienen denuncias, pues que las presenten, ¿no? Que las presenten, y ya serán los jueces los que inicien en este caso, primero la Fiscalía, que inicie una investigación que lleve a los jueces elementos suficientes para que se sancione a todos aquellos que Julio Scherer quiere una vez más callar, mis queridos amigos. Fíjate, antes de que se vayan, Norman y Jaime, me encontré una nota anoche que dice así: la diócesis de Camden en Nueva York, la Iglesia Católica, acordó pagar $180 millones para resolver denuncias de abuso sexual por parte de curas de la Iglesia Católica. El obispo Joseph Williams dijo que el acuerdo busca justicia y sanación para las víctimas. A propósito de todo el caso de Jeffrey Epstein, Donald Trump y todos los que siguen, Jaime, ¿cómo ves? Yo creo que de verdad vivimos en un mundo de locos. Yo creo que esta es la historia de encubrimiento más escandalosa en la historia de Estados Unidos. Una historia de encubrimiento que tiene detrás al Mossad, a la CIA,
y que apunta directamente al presidente de Estados Unidos. Vamos a ver si al final del día Donald Trump se sale con la suya, porque Donald Trump, ¿se acuerdan aquella vez que dijo que él era capaz de matar, de asesinar a alguien en la Quinta Avenida y no le iba a pasar nada? Pues eso está ocurriendo, y lo peor, que ha abusado y amenazado con matar a niños. Hay versiones de que habría asesinado a hijos no natos de niñas que dejó embarazadas. Las historias son tremendas, escandalosas, y yo creo que Estados Unidos está viviendo uno de sus momentos más oscuros. Así es que cuando alguien mire desde la oposición en México o desde los comentócratas a Estados Unidos, se estarían arrimando a un árbol que hoy mismo se está pudriendo. Los espero a las 14 horas, querido amigos. Norman, rapidísimo, antes de que nos gane la presidenta Sheinbaum, ¿por qué los estadounidenses en general, no la clase política, no las élites, por qué el estadounidense no ha visto todo este escándalo de Jeffrey Epstein con Donald Trump? Bueno, en buena medida porque no lo quieren ver, pero nosotros sí podemos notar que hay vaivenes importantísimos en términos de preferencia electoral con respecto a demócratas y republicanos. Los republicanos vienen perdiendo de una forma significativa sus avances. Ahora ya Donald Trump está hundido, está a niveles de 35, 36% de aprobación, y cuando él hubiera empezado con 50 y tantos %. Así que yo creo que algunos sí se dan cuenta, y que son básicamente los que están, los que viven en y dentro y por la política, ¿no? El pueblo norteamericano ha sido tradicionalmente apolítico, es un pueblo que realmente tiene poco interés, a menos que le toquen sus bolsillos, y ahora ya le están tocando sus bolsillos. Ahora están viendo que hay incrementos, por lo menos sectoriales, de algunos productos que consumen, ¿no? El mismo Temu y demás, y todos aquellos productos chinos que compraban de una forma tan tranquila, ¿no? Tan apacible, tan generosa, pues ahora ya no, ahora ya tienen que pagar impuestos importantes. Entonces, cuando al pueblo estadounidense le tocan los bolsillos, inmediatamente reclaman, aunque no sepan exactamente por dónde viene. Creo que los aranceles han estado cercando a Trump de una forma que él hubiera considerado inaudita, ¿no? Los aranceles van a ser, o van a terminar por ser, más allá del propio problema de los archivos de Epstein, los aranceles están terminando por ser el motivo de la muerte quizá prematura del presidente Donald Trump, mis queridos amigos. Norman, Jaime, yo les agradezco a nombre de Vicente, que está trepándose seguramente ahora mismo al avión que lo va a llevar a Los Ángeles, allá en California, pero Jaime, nos vemos al rato en No Apto para Cínicos. Norman, qué bueno que estás mucho mejor, nos da gusto, así que vayan, yo seguramente empezando la mañanera me iré a tomar un cafecito, pero gracias a los dos, y nos vemos al rato, Jaime. Norman, nos vemos mañana temprano, esperando que estés mucho mejor. Y ellos se van, pero dejen nada más aprovechando lo de